Ahora sí. No, disculpen, tenía un problema con el micrófono. Nada, que si toca estos micrófonos modernos, si tú los tocas por una esquinita, déjenme ponerle pausa un momentico a esto. Si tú lo tocas por una esquinita, ya se activa algo, ¿no? Porque es que todo es por toque. Ya no hay botones físicos, entonces tú no tienes forma de controlar lo que estás haciendo. Bueno, vamos a repetir, porque me interesa el punto de vista del el video que les mostré sobre Guantánamo, en Cuba, con el huracán Oscar. Bien, esto que ven aquí es una inundación que miren al nivel que tiene el agua, ¿no? Al pecho de las personas. Las personas van a estar en el techo de las casas y el problema que pasó en este pueblo y en otras zonas es que como había habido un colapso del sistema energético de Cuba, el sistema eléctrico cubano, bien, no había electricidad prácticamente en toda la isla. Y entonces todas estas personas de este pueblo, San Antonio del Sur, ¿eh? No tuvieron aviso de que venía un huracán. ¿Ok? Y entonces eso es algo, Nelson, llegó el Nelson número 2 y Nena también. Bienvenida, buenas noches. Bueno, la cosa es que no tener aviso, no tener información es lo peor que le puede pasar a una persona o a una familia o a alguien en la situación que hay. Entonces, realmente esto tiene que ver tanto, o sea, con la responsabilidad del gobierno local como de los gobiernos provinciales y nacionales, ¿no? Porque realmente bajo esa situación debieron haber, vaya, si no había comunicación por radio, que yo lo dudo muchísimo, por teléfono, debió haber algo, por alguna vía. Tiene que haber habido alguna instalación militar cercana o haber enviado, aunque fuera un helicóptero, para avisar a las personas. ¿Bien? Entonces, realmente allí dicen que hubo 6 muertos, no sé, en ese momento, no sé si habrá subido la cifra. Yo dudo muchísimo que den la cifra oficial, la hagan subir mucho, porque bajo estas condiciones los gobiernos tienden a esconder la situación vergonzosa a la que han caído, ¿no? Y entonces terminan, por supuesto, yo he visto ya comentarios en los grupos diciendo que no se comente sobre el tema porque no tiene que ver con meteorología o por lo que sea, pero realmente este es un problema que va a comenzar a suceder en todas partes. O sea, si usted tiene una falla de la red eléctrica por la razón que sea, o si usted no tiene electricidad, no va a tener celulares, no va a tener comunicación por radio, no va a tener nada. Entonces, es importante, dicho sea de paso, en estas condiciones es importante tener un radiecito de batería, porque esa sigue siendo la comunicación más elemental, pero la más confiable bajo estas condiciones. Bien. Bueno, vamos a retomar entonces el tema que yo les estaba hablando aquí, cuando me quedé sin audio. Roswell, el pueblo de los extraterrestres, el famoso pueblo de los extraterrestres. O sea, donde se supone que hubo un asunto extraterrestre hace más de medio siglo. Bueno, Roswell, que es famoso por el turismo, precisamente basado en eso, Roswell se inundó. La semana pasada, en la transmisión del domingo pasado, dimos esta noticia, justo la había acabado de recibir prácticamente, porque eso fue el sábado de la semana pasada. Y realzo aquí las condiciones de que incluso los camiones, las famosas camionetas, los SUV, estos automóviles enormes, que por muy altos que sean, no tienen capacidad para enfrentarse a esta situación. ¿Ven? O sea, ahí no se salva a nadie. Y yo estaba diciéndoles precisamente, miren, estos automóviles son súper costosos. Muchos de esos automóviles son bien costosos. Miren una camioneta ahí totalmente hundida. ¿Ven? Todo eso fue arrastrado por el agua de la inundación rápida. Esto que llaman inundaciones repentinas. Cayó la lluvia, creo que de 6 meses en 6 horas. Bien, entonces, realmente es una situación sin precedentes. Recuerdan que les digo cada vez que escuchen la frase sin precedentes, piensen inmediatamente, si están hablando algo de meteorología o de clima, piensen en el cambio climático, porque esto es consecuencia de eso. ¿Bien? Entonces, si estás en un automóvil, si estás saliendo de tu trabajo y te advierten de que viene una tormenta o vas a salir de tu casa al supermercado o lo que sea, es importante. Del Pozo, mi hermano, bienvenido, buenas noches. Es importante que estés al tanto de los partes meteorológicos, porque cada vez, y repito, por cada grado Celsius de calentamiento de la atmósfera, esta guarda un 7% más de vapor de agua. Y estos eventos climatológicos extremos, particularmente estas inundaciones rápidas, son consecuencia de eso. La atmósfera está más caliente y el aire más caliente puede absorber más vapor de agua y por lo tanto las lluvias son más fuertes. Cae agua en mayor cantidad. Y estas son las consecuencias de eso. Bien, este es el caso de un dealer que es histórico porque, dicho sea de paso, los dealers se han encargado, o sea, el sistema de dealer aquí en los Estados Unidos funciona vendiendo automóvil.
Y el negocio es vender más automóviles. Aquí lo vemos en el sur de la Florida constantemente, que no hay transporte público porque el negocio es vender automóviles. Entonces las personas se entran en un ciclo de realimentación donde si tú no tienes automóvil, tú no puedes confiar en el ómnibus porque los ómnibus no funcionan, no son confiables. Entonces necesitas comprarte un automóvil y mientras más personas se compran automóviles, más grandes tienen que ser las carreteras, más anchas, mayor flujo de automóviles hay y a su vez requieren más automóviles porque entonces la ciudad empieza a desarrollarse en base al automóvil exclusivamente. ¿Sí? Y ese ciclo ha estado en este país por todos lados. Entonces, los dealers son el ejemplo supremo de la venta de automóvil donde se vende, bueno, como el famoso caso de los tiburones que le dicen, ¿no? Que te venden las cosas y te estafan y todo eso, hay de todo en los dealers, ¿verdad? Bueno, este es un dealer. Y el dealer ahí, todos esos automóviles que tenía en venta, todos fueron arrastrados por el agua y dañados por el agua, por supuesto. El agua y el fango. Porque dicho sea de paso, aquí hay otro video por ahí que no lo traje hoy, pero que lo que hay dentro de esos automóviles es 3 o 4 pulgadas de fango dentro de los automóviles. Bien, eso no funciona. Renata, bienvenida, buenas noches. Y dicho sea de paso, todos estos automóviles tarde o temprano van a comenzar a tratar de ser rescatados y vendidos en el mercado. Así que mucho ojo con lo que usted compra usado o nuevo a partir de ahora, porque tiene gran riesgo de que usted esté comprando algo que estuvo en las inundaciones, ya sea de la Elena o de Milton o de Roswell o de donde sea. Bien, porque el mercado de los automóviles de uso ahora se va a inundar de estas cosas. No tengan duda de eso. O sea, aquellos que están totalmente dañados, por supuesto, van a ser baja total. Pero los que queden con unas condiciones aceptables y le funcione el motor, se lo van a tratar de vender a la gente. ¿Bien? Este es una vista, un video. Miren, eso es Roswell cuando estuvo inundándose. Miren la persona encima del techo de la camioneta flotando y el agua llevándose la camioneta. Bien, imagínense ustedes estar en esas condiciones con niños, con ancianos, o con personas deshabilitadas, o con su esposa, o con su pareja, o con quien sea. Bajo esa situación, tú estás a merced de los elementos. Tú no tienes control sobre la situación. Entonces, realmente, si tú estás solo, eres un hombre y estás solo y eres atlético o estabas bien preparado, bueno, por lo menos ese pudo salir de la camioneta y subirse en el techo. Recuerden que la medida importante en estos casos, ¿cuál es? Bajar las ventanillas. Si usted ve que su automóvil comienza a estar en el medio de una inundación y comienza a ser arrastrado, sobre todo, baje las ventanillas para que tenga posibilidad de escapar del automóvil. De lo contrario, tiene grandes posibilidades de ahogarse allá adentro. ¿Bien? Aquí hay otra foto también de todo esto, el resumen. Hay algunos videos, pero esto fue histórico. Roswell se inundó. Roswell, el pueblo de los extraterrestres, se inundó. Aquí están en un rescate desde un techo. Una persona que estaba en un techo, no sé si será un dealer o de un supermercado, pero realmente tuvieron que llamar a los bomberos y aquí ven todos estos automóviles, están todos dañados. O sea, dicho sea de paso, si tu automóvil le entra agua en el motor funcionando, ese motor tienes que cambiarlo. ¿Bien? Eso aquí se le llama baja total. ¿Bien? Porque el motor termina oxidándose por dentro. Entonces, aquí ven el rescate. Esto son cosas que, no sé, aquí, bueno, tenemos, por suerte, dicho sea de paso, parece que tenía un niño también la persona o algo. Parece que una señora con un niño de brazo. Entonces, aquí tenemos la suerte de que los servicios de emergencia funcionan bastante bien, pero recuerden que bajo ciertas condiciones, como sucedió con este último Milton, cuando hay una carretera como la 75, una avenida como la 75, una autopista, totalmente bloqueada de automóviles, si tú tienes un problema médico ahí o tienes cualquier tipo de problema, ahí no te va a venir a rescatar la grúa. Para entrar ahí con una ambulancia va a costar muchísimo trabajo y generalmente, como siempre les he dicho en estos eventos, vas a estar por tu cuenta. Entonces, es importante no tener accidentes, es importante no sufrir lesiones, es importante no tener problemas, porque realmente es una situación bastante complicada. Bien, este tipo de eventos se están complicando mucho. Aquí ven todo lo que han perdido las personas de Roswell. Bien, este señor ahí dice, estaba durmiendo y comenzó a sentir cosas que sonaban afuera y era la corriente de agua. Miren cómo quedó todo el garaje. Este era el garaje de su casa. Bien, hay una señora ahí también que, bueno, todos los recuerdos familiares, esas personas lo pierden todo. Bien, bajo esa situación tú lo pierdes todo. Y esto va a comenzar a suceder en todas partes. Bien, aquí traigo algo sobre también la Florida porque el huracán Milton todavía está afectando a la Florida. Bien,
Y ya llevamos, de la Elena llevamos más de un mes. Milton, ¿cuánto llevamos? 15 días. Y todavía están las afectaciones sucediendo. No es que sucedió en pasado, está en presente. ¿Sí? Entonces, aquí están todas las cosas que, por supuesto, cuando esa situación, cuando tienes una inundación de este tipo, tienes que sacar todo. Y las casas aquí que están construidas con chirrut y esas cosas que nada más de oler la humedad se desarman, pues ya saben, ¿no? Es pérdida total. Pérdida total. Lo único importante aquí que veo es que las personas se están ayudando unos a otros. O sea, recuerden que yo me enfoco mucho en la palabra solidaridad. O sea, en este tipo de eventos es importante ayudarse unos a los otros. El que tiene un poquito de comida y hay otro pasando hambre, ayúdense, caballero. Bien, porque realmente este señor aquí, por ejemplo, el carro se le inundó completo, eso es baja total. Pero hay otros con un carro ahí que tiene un vecino que está tratando de ayudárselo a arrancar el carro a ver si logran echarlo a andar para que pueda usarlo. Entonces las personas se están ayudando. ¿Sí? Hay otro aquí que narra, a ver si puedo encontrarlo. Esta señora que narra que los vecinos la están viniendo a ayudar a reconstruir un poco la casa y a sacar las cosas que tiene que sacar porque están destruidas. ¿Sí? Y esto es la vida normal de un pueblo, de una ciudad, de un pueblecito de campo, de una ciudad totalmente interrumpida. Allí no se trabaja, allí no se produce pan, allí no se abren los supermercados, si es que tienen, o sea, si es que los supermercados también no han sufrido daños por culpa de esto, ¿no? Entonces, esto era totalmente inesperado, había un aviso de una lluvia, pero la lluvia se transformó en una inundación repentina. Y ahí estuvieron flotando hasta contenedores. ¿Ven? Hay una imagen por ahí de un contenedor arriba de un automóvil. Entonces, es importante, si te coge esto en la carretera, te estás jugando la vida. ¿Eh? Y eso lo hemos visto aquí en la Florida, no a ese grado, bien, sobre todo aquí en el sur, en Miami, en esta zona, pero un poquito más al norte tenemos cosas similares. Bien, este señor que dice que se había acabado de mudar, creo que era desde Texas. Bien, y entonces una señora de no sé qué lado fue y lo recogió porque él se había rentado, se tuvo que rentar en un hotel para poder dormir, porque la casa estaba inundada, con perros y gatos. Imagínese usted. Y la señora lo llevó al supermercado en su propio auto le ayudó a comprar cosas y después lo trajo hasta la casa, que dicho sea de paso. En estas condiciones yo no sé cómo se puede dormir dentro de esas casas porque hasta los colchones se echan a perder. Y estas casas guardan la humedad muchísimo. Bien, no por gusto ven que tienen las ventanas abiertas ahí. ¿Eh? Para que salga la humedad de esa casa y ya saben, ahí viene, ¿no? El moho y toda esa serie de cosas que tan críticas son aquí. Bueno, eh, hay un problema y ya esto se veía venir hace tiempo. Bien, el problema de los seguros. El problema de los seguros. Imagínense que ya Elena, el huracán Elena, no en Milton, el huracán Elena, que era Elene en inglés, va a llegar, parece, a 50 billones de dólares de pérdida. 50.000 millones de dólares. Ya lo están comparando con Katrina. Bien, no por la cantidad de muertos, pero sí por las pérdidas materiales. Y resulta que de las casas que fueron afectadas, sobre todo las que están en Carolina del Norte y Tennessee, toda esa zona de arriba, el 95% no tenían seguro. Escuchen esto, ¿bien? Porque Ángela, bienvenida, buenas noches. O sea, ya no es que las compañías de seguros se están yendo de la Florida, que eso está sucediendo, y de otros estados, ¿bien? Porque no pueden aguantar ya los golpes del cambio climático, ¿bien? Pero estas personas, como no esperaban, o sea, nadie esperaba que un huracán llegara hasta Carolina del Norte, hasta Tennessee. El resultado, y ahí ven las imágenes, el resultado es 95% de las propiedades dañadas no tenía seguro. Y debe ser seguro de inundación. Espero que tuvieran otro tipo de seguro. Pero no tenían seguro de inundación, incluyendo muchas aquí en la Florida. ¿Ve? Entonces, esto, no sé, ya saben quién va a cubrir eso, ¿no? En Cuba le decíamos Ligorio. Ligorio va a cubrir eso, o sea, los taxis. Porque al final eso tiene que ser reconstruido, ¿no? Y lo va a pagar ¿quién? El gobierno. Entonces, que al final eso sale de los taxes, ¿no? La FIMA y toda esta gente. Entonces, esto es parte de lo que viene. Esto es el futuro. O sea, están mirando un avance de lo que está comenzando a suceder, pero que va a ser peor en el futuro. Esto es solamente un avance de la película. ¿Eh? Aquí ven, esto sucedió también. O sea, cuando llegó Milton, había acabado de pasar Elena, poco más de una semana antes, ¿verdad? Bueno,
toda la basura que las personas sacaron se podían convertir, la pusieron frente a sus casas. Entonces vino Milton aquí en la Florida y toda esa basura se hizo el mayor esfuerzo posible, que eso hay que reconocerlo, para sacar toda esa basura de frente de las casas y apilarlas en un lugar. ¿Bien? Pero el problema es que, o sea, esa basura, si la coge el huracán, son proyectiles. Y todos los que hemos vivido en el Caribe, en Cuba, en las islitas, en la Florida, en América Central, todos sabemos que cualquier cosa que vuele es un proyectil extremadamente peligroso. Y entonces resulta que después de apilar todo esto, bueno, en esa pila hay todo tipo de productos, ¿bien? Hasta colchones y de todo, material combustible. Se incendió, cogió candela. Eso fue después de Milton, ¿bien? Entonces, realmente es una situación, eso sin mencionar el mal olor y todos los problemas de salubridad que puedan haber, que pueda generar toda esa basura, ¿no? Y realmente esto es otra parte del problema. O sea, yo siempre que toco estos temas les digo, va a llegar un momento en que los gobiernos de cualquier país del planeta no van a tener capacidad financiera para cubrir estas pérdidas o para trabajar en la recuperación de estos casos. Todavía las tenemos, pero imagínense que solamente la Florida, o sea, Carolina del Norte, Georgia, la Florida, partes de Tennessee, todo eso, una pérdida de 50.000 millones de dólares en cuestión de un mes. O sea, solamente por un huracán, eso sin incluir el Milton que vino después, que también todavía está generando pérdidas. Miren el tamaño de esa pila, eso parece un basurero ahí de los basureros profesionales y clásicos que tenemos aquí en la Florida. ¿Eh? Todo eso son pérdidas materiales de personas que, como repito, muchas no tenían seguro. Entonces, la semana pasada traje este tema y lo tenía con una noticia más atrasada, pero este está más actualizada. El famoso problema de la famosa bacteria come carne. ¿Bien? Ya está comenzando a salir, ya ha habido casos. ¿Bien? Cada vez que hay un huracán, esto es algo que puede suceder normalmente, pero cuando hay un problema de inundación seria, entonces se agudiza y se empieza a transformar en algo realmente preocupante. ¿Bien? Si usted tiene perritos, gatitos, lo que sea, el Vibrio vulnificus, se llama la bacteria esta, ¿bien? Que dicen que generalmente no está en el centro de los lagos, o sea, tiende a estar en los lugares bajitos, en los lugares cerca de la orilla de los lagos o los charcos que tenemos alrededor de las propiedades, en los parques, en cualquier lugar. Es importante, si usted tiene una herida abierta, una herida reciente, no bien curada y cosas por el estilo, no se meta en esas aguas. Si usted está en medio de la inundación, bueno, no tiene más remedio que meterse, hágalo, pero después tiene que limpiarse lo mejor posible las heridas o cualquier peladito o cualquier cosita, porque por allí puede entrar la bacteria. Y esa bacteria tiene no sé cuál porcentaje, no sé si lo dicen aquí, pero puede ser mortal. ¿Eh? Ya ha habido 74 casos este año y de ellos 13 muertes. Bien, aquí en la Florida, en un país desarrollado. Bien, esto es algo para tener en cuenta. No lo olviden, sobre todo los niños y los adolescentes y los jóvenes que cuando ven la inundación quieren salir a hacer surfing y a jugar en el agua y todo eso. Es muy importante esto, ¿eh? Porque las posibilidades de enfermarse no son muy altas, pero te puede suceder y puedes llegar a ser letal. Bueno, como les dije, Milton todavía está generando problemas, ¿eh? 15 días después de haber pasado. Todas estas inundaciones, que dicho sea de paso, todavía el agua está subiendo en ciertas zonas de la Florida. Y esta señora aquí, bueno, entrevista a un montón de gente. ¿Eh? O sea, realmente ahí van a ver cómo el agua subió en cuestión de unos días. Le ha ido subiendo, que ella tenía una especie de caseta, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba esto en Cuba, que era para sentarse ahí a coger el fresco. Se ha ido inundando. Ya, mírenlo ahí, una glorieta, una glorieta. Y eso se ha ido inundando, inundando y el agua ha ido subiendo. Sigue subiendo. 15 días después de Milton, sigue subiendo el agua. Toda esa agua va a tomar tiempo para bajar y salir al océano. ¿Sí? Para que tengan una idea de las condiciones aquí. ¿Sí? Porque las personas piensan, no, llovió, pasó el huracán y después que pasó el huracán, bueno, a reconstruir y no sé qué. No, 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 no. Esta gente está quedándose sin casa 15 días después de que pasó el huracán, a consecuencia de las lluvias del huracán. ¿Sí? Entonces, esto, por supuesto, aquí tengo otro video. Las personas enseguida van a estas reuniones que se hacen en la sede de la ciudad, en los consejos, preguntando, bueno, si los que dirigen todas estas localidades no tenían idea de que se iba a inundar eso a ese nivel. Miren,
están explicándolo, incluyendo los meteorólogos, pero también los que dirigen. Bien, se sabía que iba a haber inundación, pero nunca se pensó que fuera a llegar a este límite. Bien, nunca habían tenido, estas son inundaciones sin precedentes en esa zona. Bien, entonces es importante. Si tú vas a comprar una casa, no te la compres al lado de un río, porque ya el calentamiento global, como tiene lluvias más fuertes, tarde o temprano ese río va a crecer y te va a llevar a la casa. O lo mínimo que vas a tener pérdida total. Te la va a destruir con una inundación. Entonces, miren el nivel del agua. Y eso ahí es súper tranquilo. Bien, hay pececitos y todos allí flotando, pero la gente anda en sus canoas, pero ya no pueden estar en sus casas. No pueden estar en sus casas. No tienen dónde trabajar. Esa gente se van a pasar. Dicen que pudieran estar hasta 4 o 5 semanas con las casas inundadas. Eso quiere decir también 4 o 5 semanas sin trabajar, 4 o 5 semanas pagando, y yo no sé cómo lo harán, porque aquí tú no puedes dejar de pagar el mortgage de la casa, no puedes dejar de pagar el seguro del carro, no puedes dejar de pagar nada, seguro de salud, porque si no lo pierdes todo, ¿verdad? Bueno, en esas condiciones están esas personas. ¿Eh? O sea, eso es terrible. Yo lo lamento muchísimo, pero esto es parte de lo que viene. Y aunque aquí estamos acostumbrados, y los huracanes han sido algo que es acostumbrado en toda esta zona, pero ya están viendo que los efectos no son los mismos de antes, ¿verdad? Bueno, esto que ven aquí, esta zona inundada, eso no es la Florida, eso es Alaska. Bien, hubo allí, por lo que vi, un sistema de bajas presiones que generó como una especie de lo que parece aquí, de lo que le llaman aquí la ola de tormenta, ¿no? La ola marejada que viene en el centro del huracán. Bueno, ahí pasó algo parecido en Alaska. Alaska, el permafrost se está derritiendo, todo eso se está calentando, las casas se están desbaratando porque el permafrost es la base de los cimientos de las casas, de los edificios, de los hospitales, de las carreteras, de las pistas de los aeropuertos. Y como el permafrost se está derritiendo y está dejando de ser sólido, todo eso se desbarata. Bien, no les traigo imágenes aquí, pero si usted busca imágenes de carreteras en Alaska, va a ver que parecen eso un campo de un parque de diversiones. Bien, las famosas montañas rusas. Entonces, ahí las edificaciones están perdiendo los cimientos y se comienzan a desbaratar. Las casas también, las carreteras, las pistas de los aeropuertos. ¿Qué va a pasar en Alaska? Bueno, no sé. Están teniendo que adaptarse, pero en algún momento, como mínimo, van a tener que reconstruir. Si en el peor de los casos se van a tener que ir. Porque toda esa zona norte, incluyendo Canadá, y dicho sea de paso, eso está pasando también en Siberia. ¿Bien? Lo que pasa es que en Siberia a nadie le importa, nadie se entera, al gobierno ruso le importa tres pepinos, ¿no? Pero eso está sucediendo en toda la zona norte donde hay permafrost, que es suelo congelado durante al menos 2 años. ¿Eh? Entonces, miren cómo están las inundaciones en Alaska, un lugar que a estas alturas debiera estar congelado. ¿Bien? Por ahí vamos. Bueno, el tema de Hawái. ¿Recuerdan el incendio de Hawái del año pasado? Agosto del 2023. Bueno, al final están destinando 4.000 millones de dólares para cubrir los daños y las pérdidas de las personas de la Jaina. Bien, incluyendo si tú estabas rentado, todo, porque imagina, el que estaba rentando una casa allí, la casa se quemó y perdió todo lo que tenía adentro, incluyendo automóviles y todo eso. O sea, me imagino que todos recuerden los horrores que se vieron allí, ¿no? Realmente ese fue el disparo que me puso a mí a hacer esta charla. ¿Okay? Hawái es el primer ejemplo bueno, primero en el sentido de que se queme una población importante casi completa. ¿Eh? Porque aquí habíamos tenido también en California el famoso incendio del Paraíso, ¿lo recuerdan? Que hubo como 80 muertos y todo ese tipo de historias. ¿Eh? O sea, las historias de horror van a comenzar a aumentar poquito a poco. Las cifras de muertos en los incendios, recuerden que el año pasado se quemó en Canadá un territorio equivalente a toda la superficie de Francia. ¿Eh? O sea, para que tengan una idea del camino que estamos llevando. Sicilia, ya lo he mencionado aquí 2 o 3 veces. Sicilia se está desertificando. La zona sur de Europa se está desertificando. Y sí, desertificando de desierto. ¿Okay? Se está transformando en un desierto. Aquí hay personas en Sicilia que llevan 4 meses sin agua. ¿Eh? Dicen aquí, miren, cada año 120 kilómetros cuadrados de Sicilia se transforman en desierto. Hay personas que llevan 4 meses sin agua. Los cubanos, ¿recuerdan cuando los cubanos teníamos que ir a buscar agua en tanquecitos porque había un día que no había agua o no había agua durante 2 o 3 días? No, estos llevan 4 meses sin agua. En Sicilia, en Italia, en un país de Europa desarrollada, ¿bien?
para que tengan una idea de lo que está aconteciendo. ¿Eh? Aquí hay imágenes, ya saben, con entrevistas. Miren las fuentes ahí totalmente secas, porque por supuesto, si no hay agua para darle a las personas, ¿qué van a tener funcionando las fuentes, no? Y aquí es importante destacar, ¿bien? El turismo en Sicilia sigue funcionando y se está amplificando, está aumentando. Y las personas están protestando porque hay agua para los hoteles, para las piscinas de los hoteles, pero no hay agua para las personas que habitan esta zona. Entonces, por supuesto, el turismo es más importante porque mantiene el gobierno. No se equivoquen con eso. El turismo no mantiene a las personas, ¿bien? Porque si tú no tienes agua, no vas a poder fabricar las cositas para vendérselas al turista. Tú no, con suerte tendrás un trabajo en una pizzería o en algún lugar así, pero normalmente el turismo lo que mantiene es los taxes del gobierno, ¿bien? De una forma o de otra. Esta señora está enseñando el pozo aquí, pozo totalmente seco. ¿Bien? Llega el funcionario y dice, wow, está seco el pozo. Sí, el pozo está seco. ¿Bien? El agua que queda, esto yo lo viví en Cuba, en Manatí, allá en la zona en Oriente, en Cuba, yo lo viví, un pozo enorme que lo que había en el fondo era un fanguito. Y ahí, cuando tomamos agua, estuvimos de visita una noche y cuando salimos ahí, salimos todo el mundo con unas diarreas horribles. ¿Bien? Porque todo eso se transforma, al no haber agua corriente, bueno, es un cultivo para las bacterias. ¿Bien? Y todo tipo de enfermedades. Bueno, Sicilia va por el camino de la desertificación. ¿Recuerdan las famosas pipas de agua? Así están, con camiones, cisternas, para tener agua, y ya pueden ver, ¿no? Medir el agua para hacer una receta de cocina, la miden con una pesa. Porque ya realmente, este es para el caso de un restaurante que está diciendo que van a tener que cerrar si siguen sin agua. Entonces, ¿qué va a suceder finalmente? Esas zonas van a tener que ser abandonadas. Zonas de Sicilia, casi toda Sicilia va a tener que ser abandonada. Zona sur de Italia, el sur de España, toda la producción de aceitunas, de uvas para vino, todo eso va a tener que ser abandonado tarde o temprano. Bien, y eso sin mencionar lo que tenemos para el final de la charla. Bien, miren ahí los depósitos de agua, cómo están, las presas, es un fanguito lo que queda en el fondo. Fango, no es agua. Bien, entonces realmente es una situación que, dicho sea de paso, ha sido advertida por los científicos desde hace décadas y ahora la estamos viviendo y se está acelerando este fenómeno. Desertificación. Recuerdan que llovió en la zona sur de Sahara y hubo laguitos y maticas ahí que salieron y todo eso. Toda esa zona de desertificación se está corriendo hacia el norte. Así que eso va a afectar a Europa. Y dicho sea de paso, va a afectar aquí, también en los Estados Unidos, ¿ok? Para que no piensen. Y va a afectar a Asia también, la India. ¿Eh? Toda esa zona, ahí había vegetación. Eso está que tiene un color gris que da lástima. Da pena. Esto es, estas olas enormes, esto es el mar penetrando. Esto no recuerdo si es en Francia. Bien. Esto creo que fue resultado del huracán Kirk, que dio la vuelta y entró en Europa. Bien, que dejó al menos un muerto. No sé si habrá dejado más. Los huracanes están comenzando a golpear Europa. Los huracanes del Atlántico, que normalmente terminaban por ahí arriba desarmándose en medio del océano Atlántico, pues no, están dando la vuelta y están entrando en Europa. Entonces, aquí se están divirtiendo las personas con estas olas muy grandes. Bien, eso lo hacíamos en Cuba, los jóvenes lo hacíamos de vez en cuando, cuando había lo que llamaban el mar de leva. Pero esa agua salada, donde entre, lo que entra allí no se salva, porque es agua salada, eso no es agua dulce. Si coge un automóvil, un restaurante, lo que sea, y dicho sea de paso, esto también es en Francia, miren esas inundaciones por el mismo estilo de lluvia, estas inundaciones rápidas. Todo lo que hay en un sótano se pierde. Todo lo que sea el metro, ahí ven personas navegando en los ríos y en las calles de las ciudades inundadas. Bien, navegando en canoa o en estas tablitas de surfing. Bien. Entonces, esto está sucediendo hoy en los países más desarrollados. No les estoy hablando de África, no les estoy hablando de las Filipinas ni de América del Sur. Miren las extensiones de tierra inundada. Todo eso son cultivos que se han perdido por inundaciones. Este ya es en Italia. Bien, cultivos perdidos. Y sin hablar, por supuesto, de las pérdidas materiales, ¿no? Viviendas y negocios y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es parte del futuro. Esto es solamente, repito, un avance, ¿bien? Un avance de lo que nos viene para el futuro. Entonces, traigo aquí un par de artículos y esto es importante para todos los que vivimos en un país como los Estados Unidos. Bien, este artículo pregunta por qué la evacuación en caso de desastre en los Estados Unidos
es tan dificultosa, tan problemática? Y es muy sencillo. Yo aquí otras veces he comentado, viviendo en Miami, si usted se pone a pensar en Miami, no sé, que vivan cuánto, decenas, cientos de miles, 1 millón de personas. Si todos deciden salir y evacuarse, ¿por dónde se van a ir? ¿Por la 75? ¿Por la 95 y el Turpay y quizás la 27? Eso no tiene capacidad para evacuar todos los automóviles que hay en Miami. Bien, si hay un problema serio, no sé, que no lo quieran, un accidente en Turking Point, un accidente nuclear en Turking Point, ¿qué va a pasar? La evacuación va a ser un desastre. El año pasado o el antes pasado, no recuerdo exactamente, que hubo un huracán que se trancó el Turpay. Todas las personas se metieron a evacuarse en el Turpay y se quedaron trancadas en el Turpay. Si el huracán llega a pasar por encima del sur de la Florida, hubiera habido un montón de muertos allí en los automóviles trancados en el Turpay. Entonces, esta es una situación que es peligrosa. Entonces, a la hora de tomar, o sea, el problema de la evacuación, cuando depende de automóviles privados, es un problema serio porque las autopistas se bloquean. Bien, piensen en eso. Porque realmente, si no te vas a tiempo, si no te vas antes de que comience el problema, vas a estar trancado, te vas a quedar trancado en la autopista. Y si te coge un huracán ahí, un tornado, como Milton trajo montones de tornados, ¿verdad? Ahí vimos los problemas, lo vieron, ¿verdad? Bueno, y el otro problema, por supuesto, es el combustible. Como son un montón de automóviles, o sea, no son autobuses que van a llevar 40, 50, 80 personas. Cada automóvil puede llevar una persona, dos, tres, una familia a lo sumo, y cada automóvil necesita gasolina. Por eso se acabó la gasolina en Tampa, cuando Milton. Entonces, todo esto genera un montón de problemas y este tipo de eventos, dicho sea de paso, la evacuación en Tampa, dicen que fue una de las más grandes de la historia de la Florida. Entonces, por suerte, el huracán no golpeó a Tampa como se esperaba. Bien, hubo allí, nos ayudó un frente frío, hubo una serie de condiciones que nos ayudaron. ¿Bien? Pero realmente Tampa estuvo feo. Y se los digo así, las personas que tengan familiares o amigos en Cape Coral, porque yo tengo un amigo ahí, Cape Coral es un lugar que por suerte no entró el huracán por ahí. Cape Coral está advertido desde que se comenzó a fabricar allí. Cape Coral es un lugar donde no debió haberse construido. Es extremadamente bajo. Cuando entre un huracán fuerte por ahí, Cape Coral va a desaparecer del mapa. Bien. Entonces, el problema de las evacuaciones, se los digo, no es un problema sencillo. Y aquí, aunque ustedes no lo crean, porque normalmente todos nosotros tenemos un automóvil, pero aquí hay personas que no tienen automóviles. Los viejitos que viven en edificios de bajos recursos, personas que no tienen un trabajo que les permita tener un automóvil, porque no tienen suficiente dinero para pagar el seguro y los costos y todo, o para comprárselo. Las personas que tienen problemas mentales, que están en refugio para problemas mentales, o los que están incluso a veces, los que están en hospitales, o sea, evacuar un hospital. Ya vimos el caso del N. Evacuar un hospital rodeado de una inundación, lo tuvieron que hacer en helicóptero. Y eso es, bueno, eso se puede hacer aquí, pero en otros países no. Entonces, realmente es importante para cada uno de nosotros, cuando se avise de que hay que evacuarse, por la razón que sea, bien, piénselo bien. Si usted no sale a tiempo, porque generalmente las personas esperan a última hora para irse, y a última hora las autopistas están llenas. Bien, eso es muy importante. Aquí este artículo habla de que algunas veces la evacuación ante los huracanes no es una opción. Y aquí entrevistan personas, este artículo está súper interesante, entrevistan viejitos que viven en estos trailers que cada vez que viene un huracán tienen que evacuarse. Bien, porque esos trailers de plástico, esos famosos trailers, casas móviles de plástico, eso, aunque las más modernas soportan cierta cantidad de viento, pero las antiguas, las que son más viejitas, eso no soporta nada. Entonces, aquí entrevistan viejitos que dicen, yo pensé que iba a morir, él tuvo que evacuarse con su perro y no sé si un gato también, salir con el agua allá por la rodilla, con el huracán entrando, con Milton entrando aquí en la Florida. ¿Sí? Entonces, estas personas muchas veces, a veces no tienen ni automóviles. Entonces, la única vía que tienen para evacuarse es si algún vecino los lleva o aquí en el sur de la Florida tenemos esas marcas que dicen, no, vía de evacuación con una parada de ómnibus, ¿no? Y con suerte te pasa un ómnibus, porque recuerden, los choferes de los ómnibus que participan en la evacuación también tienen familia y también tienen que evacuarse.
sea, algo que las personas no piensan porque dicen, no, porque el gobierno tiene que actuar. No, en el gobierno, las personas que trabajan en el gobierno también tienen familiares, también tienen problemas en sus casas. Entonces, para que entiendan, trabajar para el gobierno en medio de una situación de este tipo implica dejar a tu familia de lado. ¿Ok? Entonces, para los bomberos, dicho sea de paso, cuando hubo el incendio en La Jaina, ¿qué sucedió con los bomberos? Con la policía. Bien, los bomberos particularmente ya llegó un momento en que no podían apagar el fuego, tuvieron que salvar a su familia e irse. O sea, dejan de cumplir la función que tienen, la función profesional por la cual se les paga su salario, porque o porque no hay agua, no hay las condiciones, o porque ya se está quemando el pueblo completo y se les está quemando su casa también. Entonces, todo eso entra a jugar en estas condiciones. Entonces aquí ponen ejemplo de una viejita también que no tienen dinero. O sea, no pueden evacuarse porque no tienen dinero. Entonces terminan muriendo o terminan atrapados allí y siendo, ya saben, una preocupación y un problema enorme para los rescatistas, porque entonces tienen que rescatar viejitos que no pueden caminar, que tienen que andar en silla de ruedas en medio de una inundación o con un desastre mayúsculo donde ya está lleno todo de maderas con clavos o cosas por el estilo y no puedes entrar con un camión o por lo que sea. Entonces, la evacuación es un tema preocupante y como ya hemos mencionado aquí, cada vez van a ser en mayores números, como acabamos de ver en el caso de Tampa, ¿no? Bueno, aquí sale un estudio y aquí traigo 3 páginas que hablan sobre esto. Hay una que lo resume bastante bien. ¿eh? Los límites de la Tierra. O sea, vamos a explicar esto brevemente para que aquellos que no están acostumbrados a las cosas que se dicen aquí puedan entender lo que vamos a hablar. ¿sí? El planeta Tierra es un sistema cerrado. ¿sí? Si tú lo observas desde el espacio, cualquiera que pueda ver una foto de la Tierra desde afuera se da cuenta que nosotros estamos dentro de lo que pudiera ser una nave espacial, ¿verdad? Los recursos que tenemos aquí son con los cuales surgió el planeta cuando comenzó su evolución, más la energía que nos llega del Sol. Todo lo demás está aquí adentro. ¿bien? No podemos esperar que nadie traiga oxígeno desde afuera, ni agua, ni materias primas, ni minerales, ni nada. Lo que tenemos aquí es lo que podemos usar. Bien, entonces, aquí en la Tierra existe todo un sistema que ha estado funcionando, un sistema biológico, una biosfera, que ha estado funcionando desde que comenzó la vida en la Tierra y se ha ido ajustando y se ha establecido sus equilibrios y ha habido evolución y ha habido extinciones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, llegamos nosotros, terminando el último ciclo glacial, ¿bien? Hace 12.000 años, llegamos nosotros, empezamos a cazar los mamuts, acabamos con los mamuts y con otros animales de la flora, de la fauna prehistórica, comenzamos a sembrar, ¿verdad? Creamos la agricultura, comenzamos a multiplicarnos y actualmente ya somos 8.200 millones de personas en el planeta Tierra. Entonces, cuando usted analiza, si usted, y esto es un cálculo que puede hacer cualquiera, aunque tiene sus complejidades, si usted trata de darles a esas 8.000 millones de personas los recursos que tenemos las personas que habitamos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, tú necesitas para darles recursos a esos 8.000 millones de personas, darle un automóvil, una casa, aire acondicionado, comida, carne de vaca, huevos y no sé cuántas cosas más, todo lo que consumimos nosotros. Necesitas los recursos de 3 a 5 planetas como la Tierra. Bien, nosotros estamos sobreconsumiendo los recursos del planeta Tierra. Eso en inglés se le llama overshoot. Bien, y es el problema fundamental que tenemos. No es otra cosa. El calentamiento global es un efecto de eso. ¿bien? El calentamiento global no es otra cosa que la acumulación de la basura que sueltan nuestros automóviles, las industrias, las vacas y todas esas cosas. Esa basura que se llama CO2 y otros gases de efecto invernadero, en la quema de combustibles fósiles, se acumula en la atmósfera. Bien, y eso es consecuencia de el sobreuso de combustibles fósiles, que dicho sea de paso, cuando usted llena su tanque en el automóvil, bien, ese petróleo o esa gasolina que usted llenó ahí y usted la quema, no sé, en un viaje de 4 horas a Disney, por ejemplo, esa gasolina que usted quemó en 4 horas, demoró 300 millones de años en fabricarse. Bien, toda esa gasolina, el petróleo, procede de hace 300 millones de años. Eso no se va a rellenar. Eso se acaba. Al igual que se acaba el tanque de gasolina de tu automóvil, el petróleo, el tanque de gasolina de petróleo de la Tierra, se va a acabar tarde o temprano. Porque los recursos en la Tierra son limitados, no son infinitos.
¿Bien? Entonces, aquí hay preocupación por parte de científicos que están analizando y tratando de crear, vamos a decir, una forma de que las personas puedan entender y los científicos y los políticos puedan entender y clasificar cómo podemos determinar cuáles son los límites de consumo que podemos tener en la Tierra para tratar de asegurar que todos podamos sobrevivir a este problema que tenemos. Bien, si nosotros seguimos sobreconsumiendo los recursos de la Tierra, el ejemplo es fácil. Para que lo entiendan, facilito. Usted coge una bacteria, ¿cómo se multiplican las bacterias? Se van dividiendo en dos, ¿verdad? Cuando tienes una bacteria y se multiplica, tienes dos después. Después tienes 4, después tienes 8, después tienes 16, después tienes 32. Bien, eso se llama multiplicación exponencial. Bien, nosotros no nos multiplicamos así exactamente, pero vamos casi por el mismo camino. Bien, si tú coges esa bacteria y la pones en un caldo de cultivo, se va a empezar a multiplicar y va a comenzar a hacer crecer su población porque tiene toda la comida que necesita. Hasta que llegue un momento en que la población sea tan grande que se comen toda la comida y entonces se mueren todas. Así es como trabaja la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son así. Bien, nosotros que somos seres inteligentes debiéramos tener capacidad para enfrentarnos y resolver ese problema. No caer en eso. Bien, eso es una trampa de la vida. No hay otra forma de llamarlo. Bien, usted pone un montón de ciervos en una islita y se van a multiplicar. Si no tienen un depredador, se van a multiplicar ahí hasta que se comen toda la hierba y se empiezan a morir. Eso sucede en todas partes. Y nosotros estamos en camino a eso. Ese es el momento histórico en que nos encontramos. Bien, estamos sobreconsumiendo los recursos de la tierra y por eso cada año se publica esa tablita que te dice que en agosto ya hemos consumido los recursos que debimos haber consumido en un año. O sea, en 6 meses estamos consumiendo los recursos que el planeta demora en producir o en reciclar un año. Eso, donde tú consumes más de lo que entra, se acaba. Todo el que ha tenido una cuenta de banco lo sabe, ¿verdad? Si tú gastas más dinero del que entra, se te acaba el dinero tarde o temprano. Ese es el camino que llevamos. Bueno, la cosa es que este grupo de científicos aquí, ellos le ponen ESB, ¿no? Los sistemas de los bordes de los sistemas del sistema terrestre, ¿no? Y entonces ellos plantean aquí algunas cosas interesantes, dicho sea de paso, de los sistemas que han analizado, bien, de 8 puntos importantes que ellos han analizado, 7 ya han sido sobrepasados en capacidad por el ser humano. A ver si entienden lo que estamos hablando. Bien, o sea, aquí déjenme ver dónde que están marcados los puntos para poder decírselo. El clima, bien, la biosfera, el agua fresca, los nutrientes y la contaminación del aire. Entonces, dicen que el único que no hemos pasado en lo que se llama en inglés tipping point es el air pollution, la contaminación de la atmósfera. ¿Bien? Todos los demás, la capacidad de reciclar materiales de la tierra y la capacidad de ofrecernos materias primas de la tierra, la hemos sobrepasado, incluyendo la famosa arena de construcción, que aquí hemos hablado sobre ese tema otras veces. ¿Okay? El agua potable se está acabando porque la estamos contaminando y la estamos usando demasiado. Entonces, los nutrientes, las tierras de cultivo están desgastadas y están produciendo porque tenemos petróleo. Porque los fertilizantes que usamos para las tierras de cultivo se fabrican con petróleo. Si se nos acaba el petróleo, nos vamos a morir de hambre la mayoría, porque las tierras no van a seguir produciendo. Pero esa no es la única causa porque las tierras no van a producir, ¿ok? Bueno, la cosa es que ellos tratan de delimitar aquí no solo cuáles serían los límites que debemos tener para nuestro consumo, para evitar entrar en un caso de desgracia mayúscula aquí en el planeta, que genere una muerte masiva de personas y por supuesto también de animales y otras especies, ¿sí? Sino también para que todos tengamos acceso a los recursos básicos, agua, comida, un techo, ¿bien? O sea, fíjense lo que se está hablando aquí. Están haciendo cálculos los científicos para tratar de tener una idea de cuáles son los límites de consumo que podemos tener como sociedad mundial en el planeta Tierra. Por supuesto, dicho sea de paso, aquí yo nunca he visto, o sea, nunca se incluyen en estos estudios a los militares, lamentablemente. Y ese es un artículo ese es un tema que tengo guardado ahí para tocarlo en algún programa. Bien. Y entonces aquí hablan, por supuesto, de la justicia interespecies en la Tierra. O sea, que no solo tenemos que salvarnos nosotros,
tenemos que salvar también a las especies que habitan el planeta Tierra porque la biosfera depende, es un sistema cerrado, es un ciclo cerrado. Y si nosotros matamos todos los animales y acabamos con las plantas, nos vamos a morir de hambre. ¿Ve? Entonces, todo eso, todo eso hay que tenerlo en cuenta en estos estudios. Este artículo de este periódico lo resumió bastante bien y lo que están diciendo estos científicos es que hay un riesgo para la sociedad humana. ¿Bien? La Tierra ha excedido los límites planetarios críticos. ¿Bien? Un nuevo estudio advierte que la actividad humana está poniendo en peligro a los 8 sistemas de soporte de vida críticos del planeta Tierra, con 7 de ellos que ya han sido pasados de forma con los límites peligrosos. Entonces, aquí dicen, más de 60 investigadores trabajaron en esto. Por suerte está bastante bien resumido. Los científicos examinaron varios aspectos esenciales para una vida, para un planeta Tierra que sea habitable, tales como el clima, los sistemas de agua fresca o agua potable, la biodiversidad y los nutrientes del suelo. La mayoría de estos sistemas han pasado el límites de han pasado puntos cruciales de los límites planetarios. Esto trae un riesgo tanto para la humanidad como para el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, dicen que los únicos sistemas, que dicho sea de paso, aquí voy a poner un paréntesis, el único sistema que no hemos pasado todavía son los aerosoles, la contaminación de la atmósfera. Y dicen que si pasamos vamos a estar totalmente en peligro. No, no, no. Si tú tienes 8 y pasaste 7, tú estás en peligro hace muchísimo tiempo. ¿Bien? O sea, este pudiera ser el punto final para acabar de ponernos la puntilla ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Ahorita me acuerdo el nombre. Bueno, la cosa es que si ya pasamos 7 de 8, estamos muy mal. Si una persona está enferma y tú le dices, no, 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 de los 8 problemas ventajas que sistema que tú tienes funcionando en el cuerpo, tienes 7 que ya están fallando. Esa persona está más muerta que viva. Así está el planeta Tierra. Y lo estamos haciendo nosotros. Entonces, aquí yo marqué también es el mismo tipo de estudio, porque los científicos, dicho sea de paso, los científicos están deprimidos. Deprimidos. Los científicos que están estudiando estas cosas todos los días tienen que levantarse y dicen que ellos tienen que estar viendo la muerte y el futuro de porquería de la humanidad en todos los estudios que hacen día a día y después tienen que llegar a su casa y sonreírle a su familia. Bien. Entonces, aquí hablan de forma bien puntual deterioro de los bienes comunes globales. ¿Cuáles son? Todo lo que hablamos, el agua dulce, los nutrientes del suelo, la atmósfera, ¿ok? Todos los sistemas naturales que soportan la vida en el planeta Tierra. Bien. Entonces, eso, por supuesto, va a traer, en el caso de las personas, de las sociedades, va a traer problemas con la alimentación, una escasez de comida, escasez de energía, inseguridad del agua, bien, con un incremento también de los aumentos de las enfermedades, de los desastres, del desplazamiento y el conflicto. Aquí lo hemos dicho otras veces. Lo que viene, y todos los que analizan todos estos datos lo dicen, lo que viene para el futuro es guerra por todo tipo de recursos. Vienen guerras intestinas entre todas las naciones luchando por terrenos para cultivar, por agua y bueno, ya saben, ¿no? Lo que quede para asentamientos humanos. Entonces, este es un problema que no sé, no veo que vayamos a solucionar. No lo veo. Bueno, como un problema con el metano. O sea, es importante explicar esto también. O sea, el CO2 es el gas principal de efecto invernadero que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque el CO2 es generado por la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Todos nosotros lo debemos saber ya. Entonces, el problema con el CO2 es que una vez que entra a la atmósfera, porque nosotros estamos extrayendo el petróleo bajo tierra, lo quemamos y liberamos ese carbono hacia la atmósfera, ¿verdad? En forma de CO2. Ese carbono en la atmósfera va a estar allí miles de años, hasta que las rocas poco a poco lo vayan reabsorbiendo de la atmósfera. ¿Bien? Pero no solo se libera CO2. Cuando tú quemas o cuando tú extraes petróleo, ¿bien? También se libera metano, que dicho sea de paso, también sale de las vacas, ¿bien? Del ganado vacuno. No solo como pedos, también por la boca, ¿bien? Directo al estómago. Entonces, hay un problema con el metano,
porque en el año 2010 y 2000 y pico, sí, 2000, entre el 2000 y el 2006, bien, el metano dejó de aumentar la cantidad de metano en la atmósfera. Una meseta, lo que se llama una meseta en el gráfico. ¿Bien? Y después comenzó a aumentar y ahora está aumentando más rápidamente. ¿Cuál es el miedo con esto? O sea, no está claro por qué esto ha sucedido, porque el metano venía aumentando, por supuesto, por el uso de los combustibles fósiles que nosotros tenemos y la mayor cantidad de vacas que hay en el planeta. Bien, Alejandro, bienvenido, buenas noches. Y el mayor temor que tienen los científicos con respecto a esto, ellos han analizado, está el carbono 14, el carbono 13, el carbono 12. Una de las posibles explicaciones es que esté aumentando la actividad de las bacterias en la superficie terrestre. Las bacterias que liberan metano. Bien. O sea, cuando se descomponen la materia orgánica, por ejemplo, cuando se muere un animal o cuando se muere un árbol, esa descomposición de la materia orgánica libera CO2. Las bacterias, cuando descomponen eso, liberan CO2 y liberan metano también. ¿Bien? Entonces, una de las preocupaciones de los científicos es que hay algún ciclo, en este caso pudieran ser las bacterias, que estén activándose. O sea, que ya cuando nosotros hemos calentado lo suficiente la atmósfera del planeta, hasta un punto donde ya las bacterias comienzan a sentirse más cómodas y comienzan a actuar con mayor potencia. Bien, para decirlo así, comienzan a liberar mayor cantidad de metano. ¿Sí? Entonces, aquí yo no sé, no, en este no. Este artículo, este es el que estaba viendo. Hay uno que sigue, que es el video, aquí está. Bien, aquí está. Entonces, los científicos han estado analizando esto. O sea, después del año 2000, en que hubo una estabilización de las emisiones de metano, una de las posibilidades es que esté saliendo también metano del fondo del mar, congelado. O sea, en el fondo de los mares, particularmente en el océano Ártico, bien, allá en el Polo Norte, están lo que se llaman estos hidratos de metano. ¿Sí? A ver si puedo adelantarlo un poquitico para que lo vean, porque ahí está la imagen. Ahí la tienen. ¿Sí? Esos son burbujas de metano que están congeladas, están almacenadas, están envueltas en hielo de agua. Bien, están congeladas ahí abajo. Cuando eso se derrite, ese metano sale a la superficie del mar. Y entonces se incorpora a la atmósfera y el metano tiene un problema muy serio, que el metano tiene 120 veces la capacidad de efecto invernadero que tiene el CO2, el dióxido de carbono, por cada molécula. El gas metano es un gas tremendamente efectivo y muy fuerte como gas de efecto invernadero. Entonces, la única ventaja que tiene el metano comparado con el CO2 es que es descompuesto por los rayos ultravioletas del sol y entonces dura en la atmósfera entre 15 a 20 años. Bien, pero en esos 15 o 20 años que está en la atmósfera, nos está calentando montones de veces más la atmósfera en relación con el CO2. Y lo que temen los científicos es que haya esto que puede llamarse una bomba de metano, o sea, un montón de metano que está congelado ahí abajo en el fondo del océano y que está comenzando a salir porque las temperaturas del océano mundial están subiendo. Eso sin mencionar que el permafrost, que ya lo mencionamos anteriormente, se está derritiendo y en el permafrost hay un montón de materia orgánica, hay animales, mamuts, hay plantas, árboles, todos esos restos de materia orgánica estuvieron congelados allí desde hace decenas y cientos de miles de años. Y ahora por primera vez se están descongelando. ¿Qué sucede? Que las bacterias entonces comienzan a actuar y a descomponer toda esa materia orgánica. Y eso genera también, ¿qué? Metano y CO2. Entonces, estamos en varios ciclos de realimentación positiva que van a, bueno, que lo que temen los científicos es que de momento podamos tener, y ya estamos viendo una aceleración del calentamiento global. Hay datos que ya están marcando eso claramente. Bien, entonces esto pudiera ser una bomba de tiempo que posiblemente ya se haya disparado. ¿Ok? Y eso una vez que arranque no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Bien, ¿recuerdan que hablamos del problema de la sequía y la desertificación de Europa? Bueno, este otoño aquí en los Estados Unidos ha sido posiblemente el otoño más seco en estas zonas que están marcadas en rojo aquí, las planicies centrales y de acá, a excepción de la zona donde golpeó el huracán Elena y todo eso. Todas las zonas centrales, todas estas planicies centrales donde se cultiva muchísimo maíz y soya y todo eso. Bueno, ha sido el octubre más seco de toda la historia de los registros meteorológicos de los Estados Unidos. Para que tengan una idea
de si se está desertificando o no este país. ¿Sí? Yo puedo decir esto, los científicos no, ustedes no van a escuchar decir eso directamente. Yo no soy científico, yo puedo decirlo. Pero eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Esa sequía termina destruyendo el terreno. Dicho sea de paso, lo que pasó en Roswell, esa inundación que hicimos referencia al inicio, bien, entre otras cosas, es consecuencia de que el terreno que está tan seco, producto de las altas temperaturas y la sequía que hay, cuando llueve, el agua no es absorbida por el terreno, porque el terreno seco no absorbe el agua. Entonces se genera, el agua lo que hace es correr por la superficie y como llueve a cántaro, pues se generan estas inundaciones repentinas que son el problema que tuvieron en Roswell. ¿Bien? Y eso está pasando en todas partes. Así que ya tienen una idea. Esto es algo que no he escuchado mencionar en la televisión o en la prensa, pero sí, hemos tenido posiblemente el octubre más seco. Bien, aquí está también una lectura de todas las estaciones meteorológicas. El octubre más seco en las planicies centrales de los Estados Unidos en toda su historia. Eso es una muy mala noticia. ¿Bien? Toda la producción de agricultura de toda esa zona está siendo golpeada. ¿Y eso cómo va a terminar? Va a terminar en desertificación. ¿Bien? A ver, aquí está. Bien. Suecia. Tienen que ver esto. Suecia, estas personas están teniendo que abandonar sus casas. O sea, todo el mundo tiene la idea de estos pueblitos allá en los países del norte de Europa, que son una maravilla. Son pueblitos en un valle rodeado de montañas hermosas. Bien. Y eso que ven ahí es el registro de una cámara de seguridad. Eso es fango, piedras y agua. Un deslizamiento de tierra, pero de estos de los que son, ya saben, bárbaros, ¿no? Que arrastran casas y todo. Estas personas de los pueblitos, estos paradisiacos de Suecia, de Noruega y todos estos lugares, están teniendo que abandonar estos valles, están teniendo que abandonar sus casas. Y como están en un país desarrollado, pues se mudan a otra casa, porque si eso sucede en África, en la India, quizás en China o en otros lados, mira, te vas para la calle y resuelve como tú puedas, ¿verdad? Bueno, estas personas aquí ven todo esto, miren ese río como está, ya el camino del río es pura piedra, todo eso ha bajado de las montañas. Y aquí entrevistan a uno de los alcaldes, estas vistas famosas, hermosas de los pueblitos, da envidia, eso ha dado envidia por años a todas las ciudades y a todos los pueblos del resto del mundo, ¿no? Una vista maravillosa, vivir ahí debe ser paradisiaco, se acabó el paraíso. Este es uno de los dirigentes del pueblo que está explicando allí todo ese hielo que ven en las montañas, esa nieve, se está derritiendo. Y cuando eso baja en forma de avalancha, comienza a arrastrar piedras y tierra. Y lo que baja es una avalancha que es un deslizamiento de tierra. Y eso se lleva a lo que encuentra a su paso. Ya no pueden seguir viviendo en los valles bonitos de Suecia. Entonces, para que tengan una idea del punto donde estamos llegando, recuerdan el término que siempre uso, migración climática. Esto es migración climática. Para que no tengan duda alguna de que está sucediendo, incluyendo los países más desarrollados. Los famosos países que son los más felices del mundo y todo eso, están teniendo que abandonar sus casas en los valles. Porque dicho sea de paso, esos valles se han formado allí con esas condiciones porque no es otra cosa que el resultado de la acumulación de todos esos deslaves. ¿Bien? Miren ahí, miren, esa casa rodeada de piedra y otra casa totalmente derrumbada, ¿no? Todo eso son cosas que están sucediendo producto del calentamiento global que mucha gente dice que no sucede. Miren ahí todas las huellas de los desastres. ¿Miren? Y eso es en uno de los países más desarrollados, más tranquilos y más seguros del planeta. ¿Mm? Eh, dice Nelson que no se ve que está congelado. Miren, ahí casi no se ve nieve, ahí casi no hay nieve. O sea, ya lo hemos dicho otras veces, los glaciares se están descongelando, los glaciares están desapareciendo. Y lo que lleva a esto, miren, han tenido que hacer estas paredes de concreto para detener un poco todos estos deslaves. Y cada vez que hay un deslave, tienen que meter máquinas ahí a vaciar todo eso que entró. Miren, ahí lo ven como es. Miren, con la cantidad de agua arrastrando automóviles, casas, lo que encuentra por el camino se lo lleva. Árboles también. Bien, eso es en vivo. O sea, eso se grabó en vivo. Para que tengan una idea de que ni las personas que viven, o sea, el dinero no te va a resolver el problema. El país más desarrollado no va a poder luchar contra esto. Para aquellos, dicho sea de paso, para aquellos que dicen que los gobiernos tienen capacidad para manipular los huracanes y crear huracanes y todas esas cosas, no, nosotros no tenemos capacidad ni para enfrentar un deslizamiento de tierra. Bien,
Entonces, con tiempo, con suerte, construyen estos diques y logran frenar un tiempo, pero tarde o temprano todo eso va a fallar. Porque nada construido por el ser humano es eterno. Y la naturaleza es mucho más poderosa. ¿Bien? Récord de temperatura enmascaran una amenaza más sutil, el calor crónico. Y esto es, dicho sea de paso, este verano no se ha hablado mucho sobre esto, pero sí han habido récords. Aquí menciona el caso de Phoenix, por ejemplo, que padece de calor extremo. ¿Okay? La capital de Arizona soportó recientemente un periodo de 3 semanas en el que cada día se rompió un récord de calor. Para que tengan idea, porque esto normalmente no sale en la prensa, ¿okay? O si sale, las personas no lo ven. Entonces, imagínense 3 semanas seguidas rompiéndose el récord de calor. 47 grados Celsius, 117 grados Fahrenheit. O sea, el año pasado había personas que terminaban en los hospitales porque se sentaban en la arena. Bien, dice, sí, parece que se ha frizado un poco la imagen. Déjenme ver si puedo. Algo pasó aquí. No sé qué ha pasado aquí hoy con esto. Déjeme dejar de compartir un momentico y vamos a volver a compartir. Se congeló un poco la imagen, no sé por qué. Algo ha pasado hoy con las pantallas. Bien, ahí está. Creo que ahora sí, ya debe actualizarse. Bueno, la cosa es, para aquellos que no lo vieron, déjenme ponérselo. Bien, estos son los pueblitos. Miren, a ver, yo tenía marcada la imagen. No, se fue al video anterior. Aquí está. Ahora regresamos al que es. Bien, esta es la señora. Miren, estos son los pueblitos. Ella está recogiendo. Bien, voy a mostrarle la imagen de los pueblos. Todo eso era un río. Era un río. Ahora es un montón de piedra. ¿Bien? Y entonces, estos son los famosos pueblitos que son paradisíacos. Esa era la imagen que venía en las postales que nos mandaban nosotros comprábamos para mandar felicitaciones y eso. Esas postales preciosas, ¿no? Las montañas verdes con nieve ahí arriba y los pueblitos estos paradisíacos. Y hasta ahí llegó la historia. Aquí ven el señor señalando las montañas, ¿no? Toda la nieve que se está derritiendo y que arrastra eh, todo la tierra y las piedras que bajan ahí, ¿no? Y que por supuesto son un peligro para todos los que habitan en la zona. ¿Ven? O sea, como pueden ver, ahí casi no queda nieve en las montañas. Prácticamente no queda nieve. Y esos son lugares altos. Bien, retornando al tema del calor, entonces, ya saben, dicho sea de paso, este invierno tiene cosas, la niña no va a llegar hasta febrero, así que tiene cosas mezcladas, así que no esperen, va a haber partes que va a haber frío extremo y partes que van a estar más calientes de lo normal, como ya debemos acostumbrarnos, ¿no? Pero aquí en este artículo hablan del calor crónico, o sea, no solo de los récords, o sea, aunque no se batan récords, si tú tienes, por ejemplo, aquí en Tampa, en la Florida, 132 días de este año estuvo la temperatura por los 32 grados Celsius, 90 Fahrenheit, que eso, combinado con la humedad, pone en condiciones extremadamente difíciles a las personas. ¿Ves? Lo que pasa es que aquí todo el mundo anda con aire acondicionado en los automóviles y en las casas, ¿bien? Pero si te falla el aire acondicionado, y todo el mundo lo debe saber, ¿verdad? Hay que salir corriendo a repararlo porque si no, no puedes estar en tu casa. Y si no, no puedes usar el automóvil. ¿Bien? En Carolina del Norte, 111 días sobre 29 grados Celsius, 85 Fahrenheit. Todo eso depende de la humedad. Recuerden que les he hablado sobre el índice de calor. Bien, eso es importante. Esa tablita no la traigo hoy, pero búsquenla y tengan la mano. Bien, eso usted está comenzando a referir ya en los partes meteorológicos sin que haya habido, dicho sea de paso, una explicación de cómo funciona eso. ¿Okay? O sea, antes se daban los partes meteorológicos hablando de la temperatura aparente relacionada con el viento, ¿no? Y ya ahora es relacionado con la humedad, que es el índice de calor real, que es el que realmente amenaza la salud humana. Bien, Perú, incendios de bosques récord arrasan con ecosistemas y la vida salvaje en Perú. ¿Bien? Dicen que en Perú ha habido en el 2024 10.400 incendios. Esto es parte de lo que viene también. Esto es parte de lo que viene. ¿Bien? Entonces, hay un sistema, dicho sea de paso, por suerte hay un sistema global de información sobre incendios de bosque
que sigue todas estas cosas vía satélite. Entonces tenemos idea. Dicho sea de paso, eso se está usando también en la guerra de Ucrania para tener una idea de los incendios allí producto de la guerra, ¿no? Pero dicen que esto es más del doble de los incendios récord del año pasado. Bien, se ha quemado 2,5 veces el área total del año pasado. Y entonces aquí, bueno, ponen algunos datos más, pero lo importante de aquí, dicen que a este punto se ha perdido, Perú ha perdido entre el 17 al 18% de todo el bosque amazónico que es parte de su territorio. ¿No hay? Eso es casi el 20, casi la quinta parte del bosque amazónico del Perú se ha quemado. Para que tenga una idea de cómo estamos. La Amazonía va a desaparecer. ¿Bien? Y eso va a ser un desastre grave en este planeta. Va a desaparecer el Amazonas, va a desaparecer la selva del Congo, va a desaparecer todas las selvas estas que hay en la India y la zona sur de China. Bien, vamos por mal camino. Aquí, este artículo yo no lo puedo abrir completo, pero el título lo dice todo. Bien, el problema del ciclo de pobreza en el Amazonas. Bien, las personas pobres, y eso lo vemos, el ejemplo de eso es Haití. O sea, si usted no lo ha visto, busque la foto de la frontera entre Haití y República Dominicana. Del lado de República Dominicana, eso está lleno de árboles y de todo tipo de vegetación. Del lado de Haití lo que hay es hierbita, porque han acabado hasta con el último árbol para hacer leña. Bien, entonces el problema de la pobreza es un problema que debiéramos solucionar, que dicho sea de paso, no hemos solucionado porque no nos ha dado la gana, ¿no? Llevamos años y años y años, décadas y décadas y décadas anunciando que vamos a acabar con la pobreza y no acabamos con nada. Bien, la pobreza es parte de la destrucción de los bosques y de los recursos naturales. ¿Eh? Las personas cuando no tienen nada que comer, ¿a dónde van a parar? A lo que buscan lo que tengan a mano. Si cortar árboles te va a permitir vender la madera para comer algo, allá vas a cortar el árbol. Por eso Haití está como está. Como está. Bien, échense este número. Miren este número. Un lord de la guerra, dicho sea de paso, este señor Iván Mordisco, ¿eh? El tipo se salió de los acuerdos de paz y formó su propia guerrilla, 3.000 hombres tienes bajo su mando, y prohibió que cortaran árboles en la zona del Amazonas. ¿Okay? Y cuando se dicen esta gente prohíbe, no es una ley. No, 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 el que cojan cortando un árbol le cortan la cabeza, le meten un tiro ahí mismo, ¿verdad? Y entonces, imagínense que Colombia, que dicho sea de paso, ahora tiene ahí un evento, el COP16, creo que es, sobre la conservación de la biosfera y todo eso, bien, a nivel mundial. Pues bueno, este señor estaba protegiendo la selva del Amazonas. Como ahora, en cierto momento, se salió de las negociaciones que tenían con el gobierno, ahora está por al contrario, ahora está porque se corte el Amazonas. Entonces, ahora, o sea, confiar en en un personaje que no sé si llamarle terrorista o lo que sea, ¿bien? Confiar en ese personaje para que proteja un bosque, eso no se lo cree nadie, ¿bien? Un personaje que es un asesino, ¿bien? Que ha matado civiles en masa, ¿bien? Que trafica droga, que ha reclutado siempre qué combinación de palabras, reclutado niños para sus guerrillas. ¿Bien? ¿Cómo tú vas a poner en la prensa que Colombia está protegiendo la selva de la Amazonía? Si lo que está usando es, lo que tiene es una, de casualidad, un tipo ahí que está diciendo que no se corten los árboles, cuando ese tipo ya no le da la gana de que no se corten los árboles y van a comenzar a cortarlos. El resultado es que, bueno, el hombre ha amenazado incluso con alterar, o sea, con hacer atentados y todo a esta cumbre mundial del medio ambiente en Colombia. Así que han tenido que sacar las tropas allí. Bueno, ya saben, Colombia es Colombia. Bien, lo siento con los colombianos. Han tenido que sacar las tropas en blindados y todo para proteger a los mandatarios que están en ese evento. Porque este señor, ¿cómo es que se llama? Porque realmente Mordisco, Iván Mordisco, ¿qué clase de nombre? Ha amenazado con interferir con eso. Bien, una vez más, están advirtiendo los ingenieros, ¿eh? Que gracias al cambio climático, acá, calentamiento global, los puentes van a comenzar a caerse como juguetes. Bien, entonces,
Esto aquí hablamos hace un tiempo, hubo alguien que hizo una advertencia similar. ¿Cuál es el problema con los puentes? Particularmente los puentes que son de acero, que cuando es muy caliente, se estiran, se dilatan. Entonces, hay un puente famoso en el puente de la Tercera Avenida de la ciudad de Nueva York. Bien, subió la temperatura a 95 grados Fahrenheit este verano que pasó, del 2024. El puente que conecta el Bronx y Manhattan se trabó. Estuvo trabado durante horas porque al dilatarse el metal, ese es un puente que rota para dejar pasar los barcos. Se trabó. Es un puente que se hinchó, se dilató, es más grande de lo que estaba diseñado, se traba, se bloqueó. Así, igualmente, otros puentes que dicen aquí que cuando se calienta tanto el pavimento, se comienzan a hacer lomitas en el asfalto. ¿Sí? Entonces, todo eso limita o prohíbe el uso de estos puentes. ¿Sí? También los puentes que están, o sea, cuando las inundaciones tan grandes que hay mayor erosión en la base de los pilares. Eso debilita los puentes. Entonces dicen que la mayoría, un cuarto de los puentes que tiene Estados Unidos se construyeron antes de 1960 y ya necesitan reparaciones. ¿Sí? Pero ahora, además de que necesitan las reparaciones, en medio del calor extremo y el incremento de las inundaciones relacionadas con el cambio climático, están acelerando la desintegración de los puentes de todo el país. ¿Sí? Recuerden que di la cifra, creo que los puentes de acero de Estados Unidos eran como 8.000 en total. ¿Sí? Tenemos una crisis de los puentes. Para que tengan una idea de que esto no se va a quedar en que va a ser un poquito más de calor, porque hay personas que todavía piensan eso. Ok. A ver, tengo una capa aquí, yo creo que fue lo que pasó ahorita. Bien, el problema de los ríos atmosféricos. Traigo este video porque es importante que vean. Bien, el problema de los ríos atmosféricos, este es entrando, un río atmosférico entrando sobre California, en la costa oeste de los Estados Unidos, desde el Océano Pacífico. Bien, esto, dejen ponerle pausa porque, bueno, es que no. Bueno, la cosa es que estos ríos atmosféricos traen a veces 17 veces más agua que la que transporta el río Mississippi. Para que tengan una idea. Entonces, aquí hay un estudio de una científica que ha estudiado, usando los sedimentos en un lago, cuál era el nivel de los ríos atmosféricos que impactaban a California antes de que existiéramos los humanos. Bien, o sea, estaba hablando de miles y miles de años en el pasado. Bien, y entonces aquí analizan, dicen que en los últimos, a ver, no sé si 32 tormentas masivas de ríos atmosféricos han golpeado California en el último año. Bien, en el 2023. Bien. Y entonces lo que están diciendo es que analizando estos datos que ella ha sacado de un lago, aquí la tienen tomando las mediciones, ha habido ríos atmosféricos que han entrado, que hacen palidecer todos los desastres que hemos visto relacionados con ríos atmosféricos en la costa oeste de los Estados Unidos en la historia de los seres humanos aquí en este país, en los últimos 200 años. ¿Okay? O sea, están diciendo que como los ríos atmosféricos están amplificándose ahora, están adquiriendo más vapor de agua, por lo tanto las lluvias son más fuertes, debemos esperar, o sea, los que han caído ya son desastrosos, debemos esperar para el futuro algunos que sean mucho peor de los que ya han caído. Para que tengan una idea también de lo mal que vienen las cosas para el futuro. Bien, continúan los científicos dando advertencias feas. Esta es una buena noticia, entre comillas, que las hay muy raras en esta charla. Esto no sé si fue, en qué universidad fue. Ahorita lo encuentro por ahí. Inventaron un polvito amarillo que tiene una estructura que permite absorber el CO2. ¿Bien? O sea, media libra de ese polvito absorbe tanto CO2 como un árbol. Aquí tiene el color del polvito. Es un amarillo así que parece azufre, ¿no? Un amarillo bastante brillante. ¿Bien? Entonces dicen que un árbol típico absorbe 40 kilogramos de dióxido de carbono en un año. O sea, es importante recordar a las personas que las plantas, la leña, la madera de los árboles, las hojas, todo lo que constituye las plantas, está hecho con carbono extraído del CO2 de la atmósfera. Bien, no es algo que le entra por las raíces a las plantas. Bien, entonces, el problema es que cuando la planta se muere o se quema, ese CO2, ese carbono regresa a la atmósfera en forma de CO2. ¿Sí?
Entonces, ahora han inventado este polvito que aquí, por aquí tiene el dibujo que quiero mostrárselo, una foto de un microscopio electrónico, parece un panal de abejas, y entonces allí hay ciertas sustancias que absorben el CO2. ¿Ven? Que dicho sea de paso, el dióxido de carbono tiene características ácidas y es lo que permite que este material lo absorba. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, que nosotros necesitamos sacar CO2 de la atmósfera. O sea, nosotros no solo necesitamos dejar de producir o de inyectar CO2 en la atmósfera, sino que como llevamos más de 200 años poniendo dióxido de carbono en la atmósfera, hay que extraer buena parte de todo ese que ya hemos puesto ahí, porque nos va a seguir calentando la atmósfera. Entonces, este es el único material, dicen que es el material más potente que han inventado los científicos para extraer CO2. Dicho sea de paso, una vez que absorbe el CO2, se hace calentar, cuando se calienta, lo libera. Bien, y eso nos va a permitir transferir el CO2 a enterrarlo bajo tierra nuevamente, ¿no? O sea, nosotros traemos el petróleo, lo quemamos, lo liberamos y después vamos a tener que enterrarlo nuevamente. Esta sustancia le han llamado COF999, COF 999. Menos mal que no le pusieron 666. Este lo hicieron en la Universidad de Berkeley. ¿Okay? Bueno, dicho sea de paso, uno de estos científicos tiene nombre chino. ¿Ok? Bueno, la cosa es que hicieron una prueba con la atmósfera real en el laboratorio, pusieron un tubito por fuera de la ventana, ¿bien? E hicieron pasar el aire de la atmósfera por allí, por esta sustancia, y cuando salía por el otro lado no tenía dióxido de carbono, lo había absorbido completamente. ¿Bien? Entonces, esta es una buena noticia, pero hay que ver cómo se produce esto. O sea, si producir esto cuesta petróleo, si hay que usar mucho petróleo para producirlo, no va a ser gran resultado. ¿Bien? O sea, si nosotros tenemos que quemar petróleo para producir algo que va a absorber el CO2, no da ningún resultado, ¿ok? No dice aquí al respecto de eso, pero bueno, es una buena noticia. Estamos trabajando en la absorción de CO2. Bien, para aquellos que estén interesados, bien, y esta es una buena noticia, un app, una aplicación para el teléfono, ¿bien? Que te permite, fíjense, los restaurantes que tienen sobrantes de comida, lo venden más barato y lo ponen en esta aplicación. Entonces, la aplicación se llama Too Good To Go. Muy bueno para irse, ¿no? Muy bueno para botarlo, para desecharlo. Se llama Too Good To Go. ¿Eh? Entonces, usted instala esa aplicación y allí usted puede ver qué es lo que ponen los restaurantes antes de cerrar. Y usted puede comprarlo e ir a buscarlo. Lo reserva, lo paga y lo va a buscar. ¿Eh? Entonces, es comida que es más barata, comida que está hecha, pero que les va a salir más barato. Bien, esta es una buena idea. Recuerden que es importante limitar el desecho de comida, que es parte del problema que tenemos también, ¿eh? Sobre producción de comida. Bueno, si nosotros logramos evitar que se bote a la basura, eso nos va a ayudar, porque incluso la comida cuando llega a la basura, ¿qué hace? Se descompone y produce ¿qué? CO2 y metano. Entonces, es mejor consumirla. Y dicho sea de paso, es más barata. Too good to go. Demasiado bueno para irse. Too good to go. Instalen ese app si están interesados y ahí pueden conseguir comida más barata. Cocinada ya, dicho sea de paso. Bien, el profesor Elliot Jacobson. Este señor yo siempre lo menciono con sus análisis. ¿Eh? Y dice que la data hasta octubre 23 de este año muestra que el promedio mundial global de temperatura superficial, la anomalía de la temperatura global superficial del planeta está a 1,74 grados Celsius por encima de la época preindustrial. O sea, no 1,5 como dice que debiéramos limitar el Acuerdo de París, ¿verdad? 1,74. Esta es una muy mala noticia. Vamos por muy mal camino. Bien, aquí tienen el gráfico y estamos a nivel de 2023 en algunos puntos, pero estamos sobrepasando el 2023 en otros. Las temperaturas del mar, bien, en la zona norte del... Porque esto, bueno, por supuesto, esto no es de un solo país. El océano, bien, en la zona norte del Atlántico,
están dando que la determinación en Irlanda, ¿bien? De las temperaturas desde la época glacial hasta la actualidad ha habido un error en los cálculos. O sea, hay cosas que no se tomaban en cuenta, ¿no? Datos que no se tomaban en cuenta o que no conocíamos y que ahora se están incluyendo. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Este error que hemos tenido en esta medición. Dicen que en el Océano Atlántico Norte, durante la época glacial, las temperaturas eran 3 grados Celsius más frías en el mar de lo que se pensaba. ¿Qué significa eso? Es una mala noticia. Porque eso significa que el océano se ha calentado 3 grados Celsius más de lo que nosotros pensábamos. Y cuando usted lleva esa energía a nivel de todo un océano, ya se puede imaginar que es una cantidad de energía enorme. Bien, entonces todo esto influye en los modelos que usamos para pronosticar cuáles van a ser las temperaturas y las condiciones del planeta en el futuro. Entonces, una diferencia de 3 grados Celsius. Bueno, imagínense que Europa, con los desastres que está teniendo allí, que acabamos de hablar de la gente que se está teniendo que ir de los valles y todo eso, bien, Europa está a un calentamiento supuesto de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Y miren los desastres que están ocurriendo allí. Se está desertificando la zona sur de Europa. Bien, así que imagínense con 3 grados, no con 2. Por ahí vamos. De hecho sea de paso, ahora vamos a hablar sobre eso porque estamos llegando casi al final de la charla. Vuelven a advertir que la AMOC, la famosa corriente meridional que circula por todo el océano Atlántico, está a punto de colapsar. Bien, no hace mucho dimos una noticia de un estudio que decía que no debía colapsar este siglo. Pues bueno, ahora están saliendo avisos nuevamente y más de un estudio que dicen, incluso están poniendo la posible fecha de colapso para el 2037. No en 2050, como dijo un estudio anterior. Bien, esta famosa AMOC, que en inglés es Atlantic Meridional Overturning Circulation, la circulación meridional circulatoria, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del Atlántico. Bueno, la cosa es que esto es una mala noticia, porque si esta corriente se frena más de lo que ha hecho y ya están apareciendo signos bien claros de que se está frenando. Bien, no hay duda de ello. Soraya, bienvenida. Buenas noches. Bien, si esta corriente se detiene o colapsa, bueno, ya hablamos aquí algunos de las consecuencias, ¿no? Vamos a tratar, porque aquí traigo una cosa sobre una charla de un científico que está muy importante. Bien, vamos a tener que congelación, o sea, supongamos que se detenga esta corriente en el 2037, en el 2067 Europa va a estar congelada. ¿Por qué? Porque esta corriente, incluyendo la famosa corriente del Gulf Stream, la corriente del Golfo, todo eso lleva calor hacia Europa y posibilita que Europa sea un lugar más templado, menos frío de lo que debiera ser. Si se detiene la corriente, deja de llegar ese calor a Europa. Así que Europa se va a congelar. ¿En cuánto? En 30 años. Allí va a ser casi imposible la vida de los seres humanos y, por supuesto, no va a haber agricultura. Bien, para que tengan una idea de lo que viene, porque esto lo hemos repetido, pero ahora están avisando los científicos, está más cerca que nunca. Bien, y eso por supuesto va a traer también consecuencias para el resto del planeta. Esto no va a ser algo que va a suceder en un lugar y se va a quedar ahí. Bien, este señor, que dicho sea de paso, se llama, yo les invito a escuchar esta charla, si pueden, tiene como 2 horas de duración, nos hace competencia a nosotros aquí. Bien, 2 horas de duración. Extinciones, impactos humanos y la crisis de la biodiversidad con este señor que se llama Corey Bradshaw. ¿Okay? Esto es un canal que se llama, es el canal de Nate Hagens, que es un señor que hace muy buenas entrevistas sobre este tema. ¿Sí? Entonces yo anoté, déjenme bajarle el volumen, yo anoté varias de las cosas que dice este científico y voy a tratar de hacerles un resumito. ¿Sí? Él es un ecólogo computacional. Escuchen esto. ¿Qué trabajito? Ecólogo computacional. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Bueno, esta gente crea modelos de la vida en la Tierra. Modelos de computadora.
simulan la biosfera terrestre. Entonces, hacen análisis, o sea, hacen un modelo de computadora que simula cómo funciona la vida en la Tierra y entonces le introducen variaciones para ver cómo la vida en la Tierra responde, cómo la biosfera terrestre responde a esas variaciones. Una de las cosas más importantes es que dicen ellos que han tratado de calentar la atmósfera y han tratado de enfriarla y ver qué resultados hay. Y dicen que la forma más eficiente que tienen de matar a la mayor parte de las especies terrestres es calentando la atmósfera. Escúchenlo, bien. Dicen que ellos han llegado incluso a poner temperaturas hasta 20 grados, ¿no? Que por supuesto nosotros no debemos llegar a ese punto, ¿eh? Pero ya estamos advirtiendo que acaba de salir el estudio, que voy a ponerlo al final, que para el 2100 debemos estar al mínimo en 3 grados Celsius de calentamiento. Bien, que eso va a ser un desastre de por sí. Entonces, él aclara que muchas veces se dice que estamos en la sexta extinción masiva. Él aclara que las extinciones masivas, la definición de extinción masiva, ¿eh? Es algo que ocurre muy rápidamente en términos geológicos, que desaparecen un 75% de especies vivas en un intervalo muy rápido de 2 a 3 millones de años. Entonces, el hombre le pregunta si entonces está ocurriendo o no la famosa sexta extinción masiva que se supone que debe estar sucediendo ahora. El señor aclara que hasta ahora no hemos llegado al 75% de extinción de vida en la Tierra. ¿Bien? Por lo tanto, oficialmente no estamos en la sexta extinción masiva, pero vamos camino a ella. Dice que el ritmo de extinción en la biosfera terrestre es 1000 veces superior al ritmo de las extinciones en los periodos entre extinciones masivas anteriores en la Tierra. ¿Okay? O sea, lo que dice es que se está acelerando, que estamos camino a la sexta extinción masiva, aunque todavía no estamos en ella. ¿Sí? Entonces, él hace mención de algunas cosas, pero el punto fundamental que quiero traerle es que lo que se llama la termotolerancia de las especies y de la biosfera terrestre, en la medida que se sube la temperatura, es la forma más garantizada que hay de crear una extinción masiva. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, además de acabar con las especies, matándolas, cazándolas, contaminándolas o envenenándolas, haciendo todas las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, él dice que hasta ahora lo que sale en los estudios de computadora es que hemos, eh, vamos a decir, underestimado. Ahora tengo que buscar la palabra en español. Bien, subestimado es la palabra. Hemos subestimado el ritmo de extinción en 10 veces, lo cual implica que se están extinguiendo muchas más especies de lo que nosotros pensamos oficialmente. Bien, dice que el ritmo, las estimaciones del ritmo de extinción en este último siglo están en un 50% por debajo de lo que está ocurriendo realmente. Así que las predicciones de las extinciones para el futuro deben ser el doble de la idea que tenemos de lo que se va a extinguir en el futuro. O sea, si hemos hablado aquí en otra charla de que lo que queda en la Tierra ya actualmente de mamíferos es un 30 y pico por ciento de seres humanos, más del 60% de vacas y queda solamente un 4% de mamíferos salvajes. Imagínense si se va a extinguir el 50% de eso. ¿Okay? Es una muy mala noticia. Aquí hablan también de del famoso insecto apocalipsis, la extinción de los insectos. ¿Okay? Dice que la mayoría de los insectos, o sea, que desconocemos cuáles son sus ciclos de vida, desconocemos cuáles son sus intervalos de temperatura, desconocemos un montón sobre los insectos y gran parte de ellos se están extinguiendo. Las cifras que están mencionando es que los insectos se están extinguiendo entre un 1 y 2% anual. La masa, la cantidad de insectos en el planeta se está reduciendo entre un 1 y 2% anual. Imagínense, dentro de 50 años aquí no queda nada. Bien, y los insectos, ¿qué funciones tienen? Son parte importante de la cadena alimenticia y son polinizadores. Dicen que solamente la abeja melífera europea poliniza el 50% de los cultivos que nosotros mantenemos. Si desaparece la abeja melífera, nosotros perdemos una tercera parte de la producción mundial de alimentos, de productos agrícolas.
para que tengan una idea de los números. ¿Bien? Entonces, dicen que los científicos no esperaban que los insectos estuvieran tan golpeados. Dicen que hemos perdido el 70% de las especies animales desde 1970 hasta la fecha. Eh, Dicen que el mayor daño a las formas de vida en el planeta ha sido infligido por la agricultura desde los años 1950. O sea, como hemos cortado muchísimos árboles, bosques, y hemos transformado montones de tierra para generar productos agrícolas, todo eso ha ido acabando con la vida salvaje. Bien, particularmente dice que desde los años 1950 es cuando más notable se ha hecho el fenómeno. Pone el ejemplo de lo que estamos haciendo. Unas aves grandes que había en Europa, que estaban bien extendidas en muchas islas, y nosotros comenzamos a cazarlas por los huevos y por la carne. Bien, entonces al final solamente quedó una población muy reducida en una isla en el Atlántico, y la isla era un volcán. Hizo erupción y se extinguió la especie. Extinguimos la especie, la extinguimos nosotros, bien, pero la naturaleza terminó el trabajo que nosotros comenzamos. Así de sencillo, con una erupción volcánica. Pone el ejemplo, y aquí hemos tocado este tema otras veces. La introducción de los gatos en Australia, bien, ha generado la mayor extinción de mamíferos en todo el planeta, en la historia de todo el planeta. Bien, por supuesto, de la civilización humana. O sea, los gatos han arrasado con los mamíferos pequeños en Australia. O sea, esos son los gatos, no los que están en las casas, son los gatos que se han quedado libres, ¿no? Y que cazan todo lo que encuentran. Recuerdan que dimos la cifra aquí con los gatos. Aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica, matan más de 1.000 millones de pájaros todos los años. Los gatos. Los gatos. O sea, el que está metido en una casa permanentemente no. Pero el que la persona deja salir para que vaya a buscarse una gatica por ahí, ese termina matando pájaros. ¿Bien? Eh, Dicen que las especies invasivas que nosotros metemos en todos los lugares, cuando nos movemos en automóviles, en barco, en avión, bien, cuestan a la economía mundial 1,5 trillones de dólares anuales, solamente por los daños que generan al medio ambiente. Bien. Dice que, y esto es importante, nuestros modelos climatológicos están siendo demasiado conservadores. Escuchen esto, porque estos modelos son los que se usan para tener una idea de cómo va a ser el futuro, ¿verdad? Dice que esto es consecuencia, estos modelos demasiado conservadores, demasiado bonitos, que nos dan una idea demasiado menos mala de cómo va a ser el futuro, es consecuencia de la influencia de los políticos. Bien, que las personas, a nosotros, no nos gusta escuchar malas noticias, no nos gusta tener una idea mala del futuro. Entonces, desde el punto de vista político, no es aceptable decir que el futuro va a ser una porquería. Porque, dicho sea de paso, y todo el mundo debe saberlo, las campañas políticas se basan en ¿qué? En prometer un futuro mejor. Lamentablemente. Entonces, ningún político se va a enfrentar a esto. Y lo peor es que organismos como el IPCC de las Naciones Unidas está al final, el informe final, después de 4.000 páginas de trabajo, se genera un informe de 40 páginas para los políticos. Y ese tiene que ser aprobado por todas las naciones, incluyendo las naciones que producen petróleo. Y han estado por años y años y años, más de 30 años, borrando de estos informes las palabras combustibles fósiles, que son los principales culpables. Bien, dice este hombre, cuando le preguntan qué piensa, o sea, ya que tú sabes qué va a suceder en el futuro, porque están hablando, dicho sea de paso, él habla, él dice, por el punto que vamos con respecto a la biosfera, a los animales, a las especies de plantas y animales del planeta, vamos a llegar a un punto crítico en no más de 80 años, a un colapso de la naturaleza en no más de 80 años. ¿Sí? Por supuesto, eso no va a ocurrir de golpe, eso va a ir empeorando desde ahora hasta el momento en que ocurra, que se ponga bien grave. Bien, dice que su imagen
del futuro y del presente es estar viviendo una película de horror en cámara lenta. Y tienen que estar deprimidos. O sea, dice, todo, él y todos los amigos que estudian estas cosas, todos tienen tratamientos con psicólogos. Todos están deprimidos. ¿Ven? Dice que a veces tiene la impresión y que, o sea, es algo que no debe decirse normalmente, pero dice que piensa que ya no hay nada que puedas hacer para darle un buen futuro a tus hijos. Dice que los padres tenemos la culpa también, porque a pesar de que hagamos todo lo que podamos, darle una buena educación, darle una casa, darle dinero, una cuenta en el banco, un automóvil, lo que sea, como yo digo otras veces aquí, eso no garantiza que tenga un buen futuro tu hijo. Lo importante que necesita tu hijo, ¿qué cosa es? Un planeta donde pueda vivir, donde pueda desarrollarse, una biosfera que trabaje, y no se las estamos dejando. Lo que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos y futuras generaciones es una porquería de planeta. Entonces, él habla aquí, muy importante. Bien, para 3 grados, cuando la Tierra alcance los 3 grados Celsius de calentamiento, que en este estudio que voy a mencionar al final, debe ser para el 2100, teóricamente, bien, se habrán extinguido la mitad de las especies que habitan el planeta. ¿Okay? Recuerden que les he dicho que los cálculos dicen que cuando lleguemos a 4 grados Celsius de calentamiento, porque para allá vamos, solamente quedarán 500 millones de personas en el planeta, porque el planeta no va a tener capacidad para mantener más. Para esa época, cualquiera que sea, se habrán tenido que morir, ¿cuánto? 7.700 millones de personas. Tremendo desastre. Dice que cada vez que hacemos proyecciones para el futuro, resulta que la naturaleza se excede, supera nuestras proyecciones, lo cual quiere decir que nuestros modelos están siendo demasiado optimistas. Bien, y aquí toca un tema que lo voy a tocar porque es importante. Bien, dice que el 80% del incremento del calentamiento aquí en la Tierra está dado por el incremento de la población y el 20% por el consumismo, por el incremento de consumo, por el superconsumo de recursos. Bien, 80% de calentamiento es producto del aumento de la población de seres humanos en el planeta Tierra. Entonces dice que, dicho sea de paso, el hombre le pregunta, bueno, se supone que para 2100 vamos a estar en 10.000 millones de personas en el planeta Tierra, pero por el camino que vamos ya China está frenando su multiplicación de seres humanos. Y la India le está pasando ahora, pero tarde o temprano se va a frenar también. Y el hombre le dice, no, nosotros vamos a llegar a 10.000. Vamos a llegar a 10.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque independientemente de todos los problemas que hay, lo único que frena la fertilidad de las mujeres en edad fértil es que no haya mortalidad infantil. O sea, han hecho estudios de todo tipo buscando cuáles son los puntos que determinan la natalidad, la fertilidad de la especie humana. ¿Bien? Y dicen que a mayor número de mortalidad infantil, mayor cantidad de niños muertos, de muertes de niños, más tienden a parir las mujeres fértiles. ¿Ok? O sea, es un seguro de vida, es un mecanismo natural, ¿bien? Es un mecanismo natural. Mientras más niños se te mueren, más niños tú tratas de tener. Entonces, ese problema, la única forma de resolverlo es reduciendo la mortalidad infantil en todos los países del planeta, incluyendo África, incluyendo América del Sur, América Central, incluyendo donde quiera que haya personas que tengan muchos hijos. Y un mensaje muy importante. Aquí hay 2 cosas importantes que él subraya. Bien, y es su opinión, lo dejo bien claro, solamente la estoy mencionando para que sepan que lo dijo. ¿Sí? Porque le preguntan, bueno, si tú tuvieras que hablar con Elon Musk, que es el hombre que quiere tener muchos hijos, que quiere repoblar la Tierra, ¿bien? Y este hombre le ha dado una respuesta que creo que es una lección, un máster en lección. ¿Bien? Personas como Elon Musk
necesitan más consumers para comprar sus productos, más consumidores para comprar sus productos. Esa es toda su idea. A él no le importa si la tierra se llena de personas y se mueren todos de hambre, porque en su vida lo que le importa es que haya personas que compren más sus productos. Bien, eso es triste, pero es la realidad. Bien, dice él que mayor cantidad de personas en el planeta Tierra generan más pobreza, más sufrimiento. Lo único que genera mayor cantidad de pobladores en la Tierra es una mayor cantidad de consumidores para que compren los productos de ciertos productores. Bien, vamos al final entonces. El que quiera ver la charla, yo siempre pongo los enlaces en YouTube, pero el que me la pida, yo le mando el enlace con gusto. ¿Ok? Porque el hombre dice un montón de cosas más que no puedo decir por acá, que es demasiado. Bien, voy a poner, los científicos climáticos envían una carta abierta a los ministerios, los ministros de los países nórdicos sobre el tema de la corriente del Atlántico Norte. ¿Okay? La corriente, la AMOC, que acabamos de mencionar unos minutos antes. Esta corriente que circula por todo el océano Atlántico. Bien, los científicos, este tema ha estado candente esta semana, porque ha salido un informe de las Naciones Unidas, del Grupo Climático de las Naciones Unidas, advirtiendo de los problemas que van a venir con esta corriente. Bien, más de 40 científicos climáticos están llamando a los ministros de los países nórdicos a prevenir, bien, que el calentamiento global cause un cambio mayor en la corriente del océano Atlántico que pudiera a su vez generar cambios abruptos en los patrones del clima y un daño a todos los ecosistemas terrestres. Bien, un colapso de la AMOC, una corriente que transporta agua caliente desde el centro, o sea, desde el Ecuador del Atlántico hacia las partes norte del océano Atlántico y permite la vida tal y como la conocemos en Europa, ¿bien? Puede poner un límite o un stop a las condiciones de vida en esa zona. O sea, congelar lo que mencionamos anteriormente, que se congele Europa producto del colapso de esta corriente. Bien, esta es la carta que ellos, 44 expertos en circulación oceánica. Bien, entonces, esta carta es una carta abierta. Ahí viene la imagen, carta abierta, porque esto es para que todo el mundo pueda leerlo. Bien, y este mapa explica por sí solo lo que va a suceder si se detiene la AMOC. ¿Sí? Toda la zona del Atlántico Norte y particularmente el norte de Europa se va a congelar, se va a enfriar abruptamente. El resto, todo ese calor que deja de ir hacia Europa, se va a quedar en la costa aquí de los Estados Unidos, se va a quedar en el Mar Caribe, se va a quedar en el Atlántico Ecuatorial y en el Atlántico Sur. Todo eso se va a recalentar, lo cual va a llevar aparejado la desaparición final de la Amazonía, de los bosques del Congo, de la zona central de África, desertificación de los Estados Unidos y de América Central, inundación, porque dicho sea de paso, cuando esa corriente se detenga, y no lo he mencionado, el nivel del mar en la costa este de los Estados Unidos va a subir entre 0,7 y 1 metro. Adiós al sur de la Florida. Bien. Entonces, para que tengan una idea, y ya no sé cuántas veces he repetido esta palabra, las cosas que están advirtiendo los científicos. Yo les sugiero que lean esta carta, que al final lo que tiene es un par de páginas y el resto son las firmas de los científicos en orden alfabético, ¿ok? Pero están advirtiendo, ya los científicos no saben qué hacer para que los políticos actúen. Bien, ya se les están acabando los recursos. Entonces, además de deprimidos, están, no sé, no tienen más opciones. Se han quedado sin opciones. Esta es una de las últimas posibilidades. Una carta abierta a los ministros, directamente a ellos. Bien, si no se leen el informe del IPCC, que por lo menos lean la cartita que tiene nada más que 2 páginas, para que sepan que el futuro de sus países va a ser una porquería. Entonces, por supuesto, cuando salió este informe, las Naciones Unidas y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, bien, hizo su discurso y el escache climático, para decirlo en español, el escachamiento climático está aquí.
El desastre climático ya lo tenemos encima. Bien. Y hay algo que, dicho sea de paso, lo voy a decir porque eso no se incluye aquí. Bien. O sea, aquí están todavía luchando para que las naciones cumplan con el Acuerdo de París para limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius. Todos los científicos climáticos lo están diciendo. Ya no es posible mantenernos en 1.5 grados Celsius de calentamiento. Ya nos pasamos de eso. Bien, ¿recuerdan la cifra que le di del Twitter hace unos minutos atrás? De 1.74. Ya no es 1.5. Bien, y no tenemos por qué esperar. No debemos esperar 10 años en el futuro para tomar una estadística y decir, oh sí, en el año 2024 ya pasamos el 1.5. No, 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 no. Las acciones hay que tomarlas ahora. Y las acciones van a ser duras. Y estoy segurísimo, ahora viene el COP, ¿cuál? El 29 o el 30, ya no sé cuál es, que viene en un país que es puro petróleo, lamentablemente, al igual que el 28. Entonces, yo veo muy difícil que se haga algo por mucha presión que han puesto los científicos, por mucha presión que ha puesto el IPCC, no se ha hecho nada hasta el momento. Están ganando las compañías petroleras y los países que producen petróleo. Y los que vamos a pagar por eso, vamos a ser todos, por la inacción. Y bueno, como dice, ¿no? Si tú te mantienes neutral en un momento de crisis, tú estás a favor del que está creando la crisis. Bien, no olvidemos eso. Eh, nada. Del Pozo dice que para que haya futuro tiene que haber un presente civilizado. Pozo, yo voy a decir la frase que tú me dijiste varias veces. Nosotros somos una especie de homínidos con tecnología. Bien, no estamos demostrando ser inteligentes. No estamos demostrando tener inteligencia. No estamos demostrando tener la capacidad para enfrentarnos a este fenómeno natural que es la tendencia de cualquier población, de cualquier tipo de individuo, a multiplicar su población hasta el límite donde se hacen daño. ¿Eh? O sea, la función de cualquier forma de vida es multiplicar sus individuos, su población, lo más posible. Y nosotros estamos en medio de ese proceso. Y lo que parece es que estamos en la etapa final de ese proceso. Entonces, si no hacemos algo, la naturaleza se va a encargar de hacerlo. Y cuando la naturaleza tome la rienda, prepárense. Porque como bien dice el secretario general de las Naciones Unidas, el futuro va a ser de sufrimiento. No ya para nuestros nietos, ni para nuestros hijos. Nos va a incluir a nosotros como nos está pasando ya. ¿Bien? Y este es un mensaje sumamente importante. Esto es sumamente importante. Nuestro futuro no, nuestro presente ya depende de lo que hagamos nosotros, de lo que forcemos a los políticos a tomar decisiones que nos ayuden a enfrentar este problema. ¿Bien? De lo contrario, podemos hacer lo que hemos hecho siempre, seguir haciendo lo mismo de siempre, yendo al trabajo normal, votando por los mismos políticos, las mismas políticas y los mismos tipos de decisiones y esperar a ver qué pasa, a ver cuánto dura, cuánto se estira el chicle hasta que se parta. Y de ahí para allá a poner el grito en el cielo todo el mundo. Vamos a dejarlo aquí, que llevamos 2 horas hablando. Realmente, les digo, los científicos ya no saben cómo decir lo que está dicho. Se han cansado de repetirlo, están deprimidos, están teniendo tratamiento psicológico, bueno, ya les digo, no saben qué hacer. No se les ha escuchado y llevan décadas y décadas y décadas advirtiendo de lo que viene y de lo que ya está sucediendo y que se va a poner peor en el futuro. No les hacemos caso. Así que nada, nos vamos a ver dentro de unos años, ya saben. Antes del 2040 se rompe el corojo, al menos con la corriente AMOC. Todo parece indicar eso. No creo, dice Astrofísica y Cosmología, que no parece que podamos escapar del destino. Yo lo digo cuando hablo de estos temas, somos la respuesta a la paradoja de Fermi. Si no vemos otras civilizaciones inteligentes y comunicativas en el universo, es porque todas han seguido el camino que estamos siguiendo nosotros.
tienen 200, 300, 400, 500 años de tecnología y después se extinguen. No pueden enfrentar, parece que es una ley del universo. Lamentable. Y nos llamamos inteligentes. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por participar en estas charlas semideprimentes de los domingos en la noche, pero muy informativas. Recuerden que esto queda en forma de podcast en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de YouTube que se llama GW for Miami, que no es una marca de zapatos. Bien, lo buscan en YouTube, ahí está todas las charlas y nuestros podcasts también. La pueden escuchar en formato de audio o verla en formato de video. Bien, allí se ponen todos los enlaces a todas las noticias que tocamos todos los domingos y las pueden acceder fácilmente. También están en nuestra emisora de radio online, Radio Ciencia 21. La buscan en Google y les sale y ahí la pueden escuchar las 24 horas. Están las charlas de cambio climático, emergencia climática, y están también las charlas de los miércoles de astronomía, ciencia y tecnología. Gracias a todos por estar por acá. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Por favor, si pueden compartir, se los agradezco mucho. Y cualquier pregunta que tengan, me la dejan en los comentarios. Si me necesitan uno de los enlaces, también con gusto se los paso. Bien. Buenas noches a todos. Que descansen y nos vemos. Chao.